Las opiniones expresadas por nuestras invitadas son propias de cada una y no reflejan necesariamente la postura de este espacio. Creemos en el diálogo abierto y en la diversidad de ideas como herramientas fundamentales para la reflexión y el aprendizaje. Nuestro objetivo es generar conversaciones que inviten a cuestionar, comprender y crecer juntos, juntas y juntes. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Solo quiere estar delgada, es cuestión de fuerza de voluntad, que coma bien y ya. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases así, sin entender que detrás de cada trastorno de la conducta alimentaria hay una lucha silenciosa, una mente en guerra, un cuerpo castigado por estándares imposibles y una sociedad que romantiza la delgadez como sinónimo de éxito? Pero esto no es un capricho, no es una elección y mucho menos es simple. ¿Cuándo deja de ser cuidar la alimentación y se convierte en un problema grave? ¿Por qué las personas con un trastorno de la conducta alimentaria no pueden verse como realmente son? ¿Cómo las redes sociales y el body shaming están alimentando estos trastornos? Aunque los trastornos de la conducta alimentaria no son exclusivos de las mujeres, ellas representan casi el 80% de los casos. Nadie elige vivir con un trastorno de la conducta alimentaria, y lo más devastador es que cuando muchas buscan ayuda ya es demasiado tarde. En este episodio vamos a profundizar en la realidad detrás de estos trastornos, cómo identificarlos, cómo acompañar a alguien en su recuperación y sobre todo, cómo buscar ayuda. Para hablar de este tema, invité a una muy amada amiga, Tania Arestegui, a quien puedes encontrar en Instagram como @TaniaArestegui. Tania es psicóloga clínica, egresada de la Universidad de Anáhuac, México, con una destacada trayectoria en la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio y las autolesiones entre los jóvenes. En enero de 2018 fundó Vale la Pena, una iniciativa dedicada a abordar estos temas críticos y a combatir el estigma de las enfermedades mentales en la sociedad. Su compromiso con la salud mental la ha llevado a participar en diversos medios de comunicación, además de impartir talleres y conferencias en distintos foros, y ha sido reconocida como TED Speaker con la conferencia Vale la Pena hablar sobre salud mental. Porque la recuperación es posible, porque no eres tu peso, porque mereces vivir en paz contigo misma. Te dejo con este episodio que puede cambiar la forma en que ves estos trastornos y tal vez salvar una vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, @Cositas de Ninos el podcast en todas las redes sociales, excepto ex antes Twitter, donde estamos como @Cositas de Ninos. Te doy la bienvenida al episodio número 3 de la 6ª temporada de Cositas de Niños. Ey, escucha, ven pa' acá. Somos cositas que nadie va a callar. Rompiendo tabúes nos vamos a desatar. Vulnerables pero listos para azar. Nos dijeron no hables, ¿quién más da? Aquí estamos juntos, no hay que ocultar. Cositas de niños, vamos a gritar. Compartimos todo, sin miedo de hablar. Te doy la bienvenida a este episodio de la Jornada de la Mujer con una amiga que yo quiero mucho, que queremos mucho en este espacio, que regresó después de muchos años en la temporada pasada y pues vuelve a su primera Jornada de la Mujer. Tania, bienvenida de regreso a Cositas de Niños. Muchas gracias, me encanta, siempre me fascina venir a Cositas de Niños, me encanta, amo este programa. María también, María está conductora invitada. ¿Cómo estás, María? Hola, hola, muy bien, encantado de estar aquí. Muy feliz de estar en la Jornada de la Mujer y muy feliz de regresar con Tania, compartir el espacio, que ya es toda una veterana. Y hoy vamos a hablar de un tema que no es endémico de las mujeres, pero lamentablemente por los estereotipos de belleza, por esta presión de estar fit, de estar delgada, y de querer pues machar en un estándar de belleza, pues lamentablemente las mujeres caen en, pues tú me dirás, Tania, si es real o no, pero en la mayoría de los casos, o sea, la mayoría de casos de anorexia y bulimia se presentan en las mujeres, pero reitero, no es exclusivo de las mujeres,
es también de los hombres, pero pues bueno, estamos en la jornada de la mujer y vamos a enfocar este tema en el tema de las mujeres. Y Tania, para empezar, ¿cómo definirías la anorexia y la bulimia en términos sencillos, términos que podamos entender? A ver, me voy a regresar tantito porque la anorexia y la bulimia no son los únicos trastornos de la conducta alimenticia. Punto importante, entonces me voy a regresar ahí. Los trastornos de la conducta alimenticia son, como lo dice la palabra, son trastornos, es decir, enfermedades mentales que afectan nuestra conducta, ¿no? Entonces, por la manera en la que recibimos la información y procesamos la información, nuestra conducta se modifica y en este caso en relación con la comida. ¿Sí? Entonces, en eso consiste esencialmente un trastorno de la conducta alimenticia. Vamos a ir platicando que existen distintos trastornos de la conducta alimenticia. Efectivamente, la anorexia, la bulimia son de los más conocidos, pero tenemos también trastorno por atracón, tenemos algo que se llama TANE, ¿no? Que es trastorno de la conducta alimenticia no especificado, es decir, que no cumple exactamente los criterios diagnósticos de anorexia, de bulimia, de trastorno por atracón, pero es igual de importante atenderlo, porque muchas veces pensamos que por no tener como tal el diagnóstico de anorexia, bulimia, es como, bueno, no es tan grave, ¿no? Y finalmente todo lo relacionado con trastornos de la conducta alimenticia, es de suma importancia atenderlo, no porque los demás trastornos mentales no sean importantes y no merezcan la atención necesaria, pero el tema con los trastornos de la conducta alimenticia es que el alimento, hacer, pues ahora sí digamos que el combustible del cuerpo, ¿no? Finalmente a través de la comida es donde recibimos los nutrientes, los minerales, las vitaminas para que funcione cada uno de nuestros aparatos y sistemas. Entonces, al no tener pues el alimento adecuado o las cantidades necesarias, nuestros distintos órganos se van afectando, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que es tan importante hablar de los trastornos de la conducta alimenticia. No se limita únicamente a la parte emocional, sino por la misma enfermedad deja de funcionar el corazón, el intestino, los pulmones, la piel se ve afectada, la vista, o sea, en general todo nuestro cuerpo se afecta. Y podrías hablarnos pues, de cada uno de ellos para irlos conociendo. Claro, a ver, vamos a empezar primero con anorexia y bulimia, que son pues de los que más hemos escuchado hablar. La anorexia se le llama anorexia nerviosa, se especifica el término nervioso porque es una enfermedad mental, porque finalmente dentro de la medicina, como dentro de la ciencia, anorexia significa falta de apetito. ¿Mm? Entonces, el no tener apetito como tal es una anorexia. Cuando hablamos de anorexia nerviosa, estamos hablando de la enfermedad mental, del trastorno mental, cuando hablamos de anorexia nerviosa. Entonces, ¿en qué se caracteriza esta enfermedad mental? Es que hay una restricción severa de la ingesta de alimentos, es decir, la persona por voluntad decide dejar de ingerir alimentos por distintas razones, por el miedo a engordar, por la cantidad de calorías que puede tener, por pensar que son alimentos que pues están prohibidos, que pueden ser dañinos, que es importante aclarar que no hay alimentos malos, no hay alimentos buenos, ¿no? Hay alimentos que en cantidades excesivas nos pueden hacer daño, pero todo pues consumido en las proporciones adecuadas no tiene por qué hacernos daño, a menos que cada quien tenga pues una alergia, una intolerancia o alguna cuestión biológica que no puedas consumir ese alimento en específico, ¿no? Hablando de lácteos, gluten, distintas cosas. En la anorexia nerviosa hay un miedo intenso a subir de peso, y esto es una preocupación constante, y es un pensamiento que está la mayor parte del tiempo en la mente, ¿no? Es algo en lo que se está pensando constantemente, se está haciendo un monitoreo corporal la gran mayoría del tiempo entre me queda la ropa, no me queda la ropa, me aprieta, no me aprieta, me queda floja, no me queda floja, o sea, como que es algo que está constantemente y se piensa la mayor parte del tiempo en la comida. Y ojo, aquí es muy importante entender que el pensar constantemente en la comida, porque cuando se tiene un trastorno de la conducta alimenticia, nos castigamos por estar pensando constantemente en la comida. Entonces, la persona con la enfermedad puede sentirse que es débil, que no puede controlarse porque lo está pensando constantemente. Y aquí no es por eso, sino
La primer señal de hambre que nosotros tenemos, todos los seres humanos, es pensar en comida. Entonces, una persona que no está comiendo, que tiene una anorexia, pues tiene hambre. Por eso está pensando constantemente en la comida. Una de las principales diferencias entre la anorexia y la bulimia, pensando en que son las más conocidas como enfermedades de la conducta alimenticia, es que en la anorexia hay un bajo peso, hay desnutrición. Hay una pérdida de peso muy significativa y en casos graves puede ser mortal y es el único trastorno mental que te mata por sí solo. Es decir, que el mismo trastorno va a llevarnos a que el cuerpo deje de funcionar y te puedes morir de una desnutrición. Y algo que llega a pasar en la anorexia es que también pueden haber vómitos, ¿no? Conductas compensatorias, purgas, y esto se debe a que existe la aversión y la culpa a haber comido algo. Entonces hay una conducta compensatoria en la que también pueden llegar a haber vómitos. La diferencia con la bulimia es que en la bulimia también existe este miedo a subir de peso, es una preocupación constante por la imagen corporal, hay incluso restricción de alimentos, pero en la bulimia se llegan a tener atracones de comida. A diferencia de los atracones que pueden haber en la anorexia, los atracones de comida en la bulimia son cantidades de comida excesivas a lo que podríamos consumir en un día. En la anorexia se hablan de atracones subjetivos, es decir, que la persona, si se come una zanahoria al día, 3 zanahorias, a su mente ya es un exceso, ¿no? Entonces, se interpreta el comer de 3 zanahorias, ¿no? Entre comillas, como un, un atraco. En la bulimia, estas cantidades de comida son excesivas y por eso es que en la bulimia no hay como tal un peso bajo. Es decir, que se consume, se consume un exceso de comida, se tiene el atracón, se tiene la conducta compensatoria, que la conducta compensatoria puede ser hacer ejercicio en exceso, vómitos, laxantes, ¿no? Distintas estrategias que puede tener cada persona o distintos, pues tal cual, conductas compensatorias para compensar el haber comido de más, ¿no? Todo esto lo digo siempre entre comillas. Entonces, cuando una persona llega a tener, por ejemplo, un vómito después de comer, se vomita únicamente el 20%. ¿No? Entonces, de lo que comió, solo se alcanza a sacar del cuerpo el 20%. Lo demás sí lo administra el cuerpo, sí lo absorbe. Entonces, por más que existe esta conducta compensatoria, finalmente sí se está recibiendo el alimento. Por eso es que no es que sea más grave propiamente la anorexia que la bulimia, pero en la anorexia la vida está en mayor riesgo porque ahí no se está recibiendo el alimento. En la bulimia o en estos atracones sí se llega a tener pues ingesta de alimento, sí se llegan a tener estos nutrientes, pero finalmente las consecuencias de las conductas compensatorias, que son muchísimo más frecuentes en la bulimia, pues también son dañinas, ¿no? Finalmente los vómitos pues lastiman todo el sistema digestivo, el esófago, los dientes, la garganta, los dedos, o sea, como que tiene demasiados daños, incluso en los ojos también hay desgaste de los ojos por el esfuerzo físico que se hace al momento de los vómitos, pues también tiene pues sus consecuencias graves, ¿no? El corazón se ve afectado, ¿no? Entonces, en eso distinguimos la bulimia de la anorexia. ¿Qué son los trastornos por atracón? Son muy similares a la bulimia, solo que en el trastorno por atracón no se presentan conductas compensatorias. Entonces, se llegan a tener estas ingestas de alimento muy grandes, sin las conductas compensatorias, y las personas con trastorno de atracón, en la gran mayoría de los casos, tienden a tener sobrepeso u obesidad, que también el sobrepeso y la obesidad tienen sus consecuencias físicas, ¿no? Nos puede desencadenar en una hipertensión, una diabetes, resistencia a la insulina, y hay distintos padecimientos y enfermedades que son consecuencia de, pues sí, ¿no? Del sobrepeso y la obesidad. Y aquí quiero hacer la aclaración de un punto importante. No todos los cuerpos gordos significa que estén enfermos. ¿Sí? Uno puede tener muy buenos hábitos alimenticios y por distintas cosas y distintas características hormonales, genéticas, el cuerpo tiene un volumen más grande, ¿no? Es un cuerpo gordo, no significa que esté
que sea un cuerpo enfermo. Puede ser un cuerpo perfectamente sano, nada más que es gordo, ¿no? Es grande el cuerpo. En el caso del trastorno por atracón, no solo es que se tenga sobrepeso y obesidad, sino también los hábitos alimenticios, pues sí son dañinos, ¿no? Que es esto, comer en exceso. Y sí quiero hacer esa aclaración, pues para que se entienda que pues ni los cuerpos muy delgados ni los cuerpos muy gordos es que estén mal o estén enfermos. O sea, si el cuerpo funciona adecuadamente, si los aparatos, los sistemas, los órganos están funcionando como deben de funcionar y se tienen los hábitos alimenticios, de ejercicio, de, de consumo de líquidos, ¿no? De la hidratación, todo esto no tiene nada que ver con el peso, ¿vale? ¿Qué tan real es la regla de los 15 minutos? Es que alguna vez leí por ahí que si querías vomitar, tenías Ah, ya, 15 ya. minutos para vomitar, si no, ya no tenía sentido que vomitaras. Y ahorita me vino a la mente eso, que algún lugar lo había leído. La persona puede vomitar y pues sí, o sea, sale cierta cantidad de alimento, si hay un momento en el que el cuerpo lo administra más, pero como te decía hace rato, o sea, por más que vomites, no se vomita más del 20% de lo ingerido. Y la verdad es que es muy poco, es un poco representativo para la cantidad de alimento que se ingiere. Gracias por aclarar ese punto, porque sí me acuerdo que decían, tienes 15 minutos para vomitar y si Sí, no, ya no tiene sentido porque ya tu cuerpo ya va a haber absorbido todo. sí. Sí, sí, sí. Ya la había escuchado, la verdad es que ahorita que me preguntaste se me fue, no la recordaba tanto, pero sí, eh, finalmente sí hay un momento en el que el cuerpo está asimilando los nutrientes, pero incluso cuando se tienen estas conductas compensatorias, por más que se llegue a vomitar, no se vomita todo. Con esto no quiero decirle a la gente, pues no vomites, mejor deja de comer, no, o sea, no me refiero a eso, ¿no? Pero es pues aclarar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son como las consecuencias? ¿Por qué? ¿Cómo te lo explico? Pero la pregunta es, ¿por qué hablamos de solo como trastornos alimenticios y sabemos y ahora tenemos la información de saber que son enfermedades graves y son trastornos mentales graves? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué los clasificamos como es un trastorno alimenticio y esa parte y no pasa nada? Sí, culturalmente como que los se tienen segmentados aparte dentro del gremio médico, el gremio de la salud, sí se identifican como trastornos mentales graves, importantes de atender, que sí tienen sus consecuencias físicas y justo esta parte, ¿no? Que se sabe que los trastornos de la conducta alimenticia, que esto es importante aclarar, no es, los nombres son importantes, no son trastornos alimenticios, son de la conducta alimenticia, ¿no? Porque los trastornos alimenticios o de alimentación son otros y se refieren más bien como a problemas en la digestión, en la asimilación de los nutrientes, y estos son de la conducta alimenticia, es decir, en cómo me comporto en relación con la comida. Entonces, sí, finalmente, culturalmente, sí, nuestra sociedad y culturalmente los tenemos como cada vez menos, pero sí como aparte, como que no les prestamos suficiente atención. Cada vez se ha visto más la necesidad como de entenderlos y atenderlos. Digo, México, al ser el principal país en obesidad infantil, pues sí se tiene mucha conciencia de la importancia de tratar los trastornos de la conducta alimenticia, pero sobre todo pensando en las personas con obesidad y sobrepeso, que va muy asociada estas características con el trastorno de atracón, pero sin dejar de lado que también existe la anorexia, la bulimia, y hay otro trastorno de la conducta alimenticia que se llama pica. El trastorno de pica es un trastorno en el que se ingieren, pues sí, no es que no son alimentos, se ingieren cosas que no son alimentos. Es decir, madera, pared, metal, ¿no? O sea, se comen cosas que no son alimentos, que no son nutritivas, que no tienen ningún tipo de nutriente, plástico, y eso es por un tema de relación con la alimentación, ¿no? Con conducta. Importante distinguir que hay veces, y esto llega a pasar sobre todo en los niños pequeños, que llegan a comer, por ejemplo, tierra o llegan a morder las paredes, pero por falta de algún nutriente y que el cuerpo lo está buscando, ¿no? Llegan a haber casos en los que, digo, finalmente las paredes, pues tienen cal, ¿no? Y la cal tiene calcio. Entonces, por una falta de calcio, instintivamente hay niños que llegan a comer, ¿no? A morder la pared, pero por una falta de calcio. O sea, aquí es importante hacer
un análisis de si es por una falta de un nutriente y por una cuestión instintiva se está buscando ese nutriente en alguna fuente, o es por un trastorno de la conducta alimenticia, que en este caso sería pica. ¿Cuál es la diferencia entre justamente tener una relación complicada con la comida y estar desarrollando un trastorno de la conducta alimenticia? Híjole, es que el tener una relación, entre comillas, complicada con la comida es la antesala a un trastorno de la conducta alimenticia. Y esto viene mucho, pues sí, de cómo estamos acostumbrados, cómo estamos educados, este miedo a engordar, la cultura de las dietas, el culto al físico, va muy asociado a esta parte, el pensar que los alimentos son buenos, son malos, y finalmente tener estos pensamientos, esta formación, crecer en estos entornos, pueden desarrollar un trastorno de la conducta alimenticia. Y ojo, aquí es ahora sí que creo que la parte más profunda de los trastornos de la conducta alimenticia. Cuando se llega a tener un trastorno de este tipo, es como un iceberg, ¿no? Lo que vemos es la punta del iceberg. Vemos que la persona no come o que la persona vomita o que está delgada o que tiene sobrepeso. Eso es lo que vemos y llegamos a creer falsamente que el trastorno de la conducta alimenticia es un trastorno que nace de la vanidad y no es así. En la gran mayoría de los casos van asociados con alguna situación de trauma, con algún evento, pues tal cual traumático, de violencia, el crecer en un ambiente dañino, ¿no? Socialmente que me afecta, la familia, el grupo cultural en el que me desenvuelvo, incluso pues algunos hobbies, algunos deportes, algunas actividades artísticas también son un factor de riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta alimenticia, sobre todo pues actividades en las que se pone un límite de peso, como pueden ser los bailarines, pueden ser los jinetes, ¿no? Que se busca un límite de peso, ¿no? El box, o sea, estos deportes en los que se pesa a la persona para pues, lograr como el objetivo del deporte es un factor de riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta alimenticia. Y me regreso a lo que se hace un momento, ¿no? Las situaciones de trauma, en la gran mayoría de los casos, pueden desencadenar en un trastorno de la conducta alimenticia. Más bien, la gran mayoría de los trastornos de la conducta alimenticia vienen de una situación de trauma en la que la forma de lidiar con lo que se haya vivido es a través de la alimentación. Pregunta, ¿es algo similar a cómo las personas que tienden a cortarse los cúters lidien con su trauma, lo asocian a cortarse, lo asocian a castigarse y la persona que tiene estos trastornos de conducta alimenticia lo asocia a castigarse, a limitarse, más o menos va por ahí la dinámica? Sí, la verdad es que las conductas autolesivas, ¿no? Como el cutting, los golpes, el generarte quemaduras, tienen como su base muy similar a los trastornos de la conducta alimenticia. En el caso de los cortes, lo que sucede en la gran mayoría de los casos es que el dolor emocional es tan fuerte que se intenta controlar, entre comillas, a partir del dolor físico. Yo no puedo controlar hasta dónde me duele emocionalmente esta situación que me está pasando, esta tristeza que tengo, este enojo, esta frustración, no la puedo controlar, entre comillas, pero ese es como el pensamiento, pero sí puedo controlar si yo me corto, qué tanto me duele, qué tanto daño hago, ¿no? Entonces, eso sí lo controlo yo, ¿no? Entre comillas, pero ese es el pensamiento que hay detrás. El dolor emocional es tan fuerte que no puedo lidiar con él, pero con el dolor físico sí puedo lidiar con él. Y por otra parte, en ese momento, mientras se está infringiendo el dolor, mi atención está puesta en el dolor físico, entonces estoy concentrado en que me está doliendo el corte o el golpe, en lugar de estar concentrado en lo que me está generando el dolor emocional. Eso es lo que pasa con los cortes, o bueno, las conductas autolesivas. En el caso de los trastornos de la conducta alimenticia, también es un tema de control. No puedo controlar, entre comillas otra vez, lo que está pasando, ¿no? O no puedo controlar lo que me pasó, ¿no? Pensando en situaciones de trauma, está muy asociado sobre todo a traumas de violencia sexual. Entonces, no puedo controlar lo que pasó, no puedo modificar lo que me pasó, pero sí puedo controlar lo que como, contando las cantidades, las calorías, limitando lo que sí como, lo que no como, lo que restringo, ¿no? Entonces, se tiene como este falso pensamiento, esta falsa creencia de que yo estoy en control de esta situación. A lo mejor no puedo controlar lo demás, o si se vive en un ambiente disfuncional,
que también es un factor de riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta alimenticia. No puedo controlar mi entorno disfuncional, pero sí puedo controlar mi relación con la comida. ¿Cuáles son los primeros signos de alerta que podrían indicar que alguien está desarrollando un trastorno de conducta alimenticia? El principal es la preocupación por el peso. Cuando la persona se empieza a preocupar por el peso, tenemos un gran síntoma de alerta. Otro síntoma de alerta es cuando se tiene miedo a la comida, es decir, se empieza a tener aversión hacia ciertos alimentos, hacia ciertas cantidades, hacia ciertos ingredientes. Cuando se empieza a tener este miedo, esta aversión, es punto de alerta. Y cuando se empieza a restringir, ¿no? Si empiezo a restringir el consumo, y claro, en el momento que se identifica que se tienen las conductas compensatorias, es decir, vómitos, laxantes, enemas, ahí estamos hablando de un punto sumamente importante. Y uno que a veces pasamos por alto y lo podemos confundir con disciplina es la parte del ejercicio. Cuando el ejercicio no se hace por una cuestión de placer o de bienestar físico, de salud, sino se está haciendo con el objetivo de modificar el cuerpo, también es un foco de atención en el que hay que pedir ayuda. Y ahí, ¿en qué momento te das cuenta cuando cruzas la línea, justamente lo que decías al inicio, ¿no? Entre cuidar la alimentación y empezar a desarrollar un trastorno de conducta alimenticia. O sea, en qué momento se cruza esa línea? En el momento que ya me genera preocupación la alimentación, o sea, que ya me angustia lo que estoy comiendo, ahí ya estamos hablando de un problema. Y algo también importante a lo que prestar atención es en el entorno social. Si el ir a un evento me genera preocupación por lo que puedan dar de comer, porque me tenga que exponer a comer, porque la gente me vea comer, ahí también es un foco de atención importante. Me parece muy importante esta parte que menciona Víctor sobre la línea, ¿no? Entre quiero cuidar mi peso, quiero cuidar mi cuerpo y caer en uno de estos trastornos. ¿Qué tan factible es que una persona que esté pasando por una situación traumática sea conducida a tener uno de estos trastornos por alguna situación de la influencia de los medios, todo lo que está pasando en redes sociales, de los wellness? ¿Realmente qué tanto puede afectar eso en la salud mental de una persona que está débil, por decirlo, que no está llevando un tratamiento adecuado? A ver, influye bastante los medios de comunicación, ¿no? Lo que podemos consumir en redes sociales, todo esto sí nos impacta, pero sobre todo impacta en mi entorno más cercano, cuál es la relación con la comida. Si en mi familia o en mi círculo social más cercano la comida, el peso es sumamente importante, tengo muchísimo mayor riesgo de desencadenar un trastorno de la conducta alimenticia a un entorno en donde se tiene una relación sana con la comida y con el peso. Va desde se critican o no los cuerpos del volumen que sea, que si es muy delgado, que si es gordo, o sea, si se critican o se juzgan los cuerpos por sus tamaños, si las muestras de afecto están asociadas con alimentos, que eso es algo que en México pasa mucho, en Latinoamérica pasa muchísimo, y los dos días, sí, efectivamente. Tenemos asociado el alimento al apapacho. Estás triste, voy a tu casa y te llevo chocolates. La abuelita te recibe en su casa con una sopa y te sirve muchísimo y es la forma de mostrarte que te quiere, ¿no? Y no te paras hasta que te lo acabas. Entonces, eso es algo que pasa mucho culturalmente en México y en Latinoamérica en general. Entonces, cuando tenemos estos factores alrededor, hay mayor probabilidad de que si yo estoy afrontando una situación traumática, un problema emocional, una situación difícil, lo asocie con la comida. Es decir, que estoy triste, entonces lo empiezo a compensar con alimento, entonces empiezo a comer más, empiezo a tener atracones, ¿no? Esta típica escena de película en la que está triste porque terminó con la pareja y está comiéndose un bote de helado. Entonces, el tener esas pequeñas conductas que pueden ser chistosas en la tele, en la pantalla, en la vida real sí nos puede llevar a desencadenar un trastorno de la conducta alimenticia, ¿no? Tomando en cuenta que se van sumando todos estos factores. Si a esto le sumamos que socialmente un cuerpo delgado tiene muchísimos más privilegios que un cuerpo que no lo es, ¿no? Pues también empiezan a existir estas preocupaciones. Desde tu experiencia, ¿por qué es tan difícil para una persona con un trastorno de conducta alimenticia? Y digo, relacionado a quienes están preocupados por lo que comen, por no subir de peso y demás, ¿por qué es difícil para ellos
pues, ver su cuerpo como realmente es, ¿no? O sea, porque creo que, o sea, te venden, por ejemplo, en los medios, ¿no? De que tú estás delgada y me acuerdo, creo que vi una serie o una película, no me acuerdo, que tú la veías delgada, pero al momento de que la cámara tomaba el espejo, ella se veía muy gorda, 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 Ujú. gorda, gorda. Entonces, ¿por qué es difícil? ¿Por qué se trastorna esta imagen de tu propio cuerpo? No olvidemos justo que hablamos de enfermedades mentales. No es como tal que sea una enfermedad psicótica, ¿no? Que la psicosis son las enfermedades mentales en las que la persona está fuera de la realidad, pero justo este síntoma en el que hay una distorsión de la imagen corporal, que es un punto muy importante en los trastornos de la conducta alimenticia, sí tiene ciertos rasgos de psicosis, por así decirlo, o de estar fuera de la realidad, en donde la percepción del cuerpo es distinta. Y o sea, aquí hablando desde mi experiencia, yo cuando he trabajado con personas de la conducta alimenticia, sí es sorprendente un ejercicio, por ejemplo, que hacemos en el que es como traza tu cuerpo a tamaño real, ¿no? O sea, en un pliego de papel craft, de qué tamaño eres, ¿no? Hace como que tu silueta. Traza a la persona su silueta y luego es como que ahora acuéstate sobre el papel y vamos a trazar el verdadero tamaño que es, y hay una diferencia muy grande en la gran mayoría de los casos, y esto es por una distorsión de la realidad que se tiene. No olvidemos precisamente que es una enfermedad mental. Entonces, si hay esta distorsión de la realidad. No te digo, no es propiamente que sea una psicosis, pero sí tiene ciertos rasgos en los que la percepción de lo que está pasando no es real. Y aquí se arma algún combo tipo trastorno de la conducta alimenticia, más depresión, más ansiedad, o sea, ¿cómo es la Claro, interacción de todos estos? sí, claro, por supuesto. Se juntan. Es muy raro ver un trastorno de la conducta alimenticia que viene solo. Precisamente depresión, ansiedad, están más asociados también hacia la anorexia, ¿no? La ansiedad, principalmente por este tema del control. Y se ha visto que las conductas autolesivas, el trastorno límite, está más asociado hacia la bulimia, el trastorno por déficit de atención, por la parte de la impulsividad. La diferencia, ¿no? Conductualmente hablando, entre la anorexia y la bulimia es que la persona con anorexia tiende a ser más impulsiva. Pensemos en esta parte del atracón, en el que se pierde el control del impulso en el comer. Entonces la persona tiene tal cual este atracón, ¿no? O sea, come demasiada comida porque no es fácil parar la conducta, ¿no? Entonces tienden a ser más impulsivos. El trastorno límite de personalidad se caracteriza por la impulsividad, los trastornos por déficit de atención también tienden a ser más impulsivos, las conductas autolesivas también son conductas impulsivas, entonces van más asociadas hacia la bulimia. A diferencia de la ansiedad, que es esta parte de no querer perder el control, el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, también va más bien asociado hacia la anorexia. De hecho, el trastorno obsesivo compulsivo y la anorexia tienen ciertas similitudes, en que existen estas obsesiones y estas compulsiones de estar contando, el estar constantemente haciendo estos escaneos, que también los llegan a tener las personas con trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, tienden a estar más unidos, en este caso, la anorexia y las conductas obsesivas y compulsivas. Creo que no le damos, y precisamente lo acabamos de mencionar, de cómo las tenemos en una situación aparte, donde lo que pasa es que tienes un problema con la comida y ay, se te va a pasar, es una etapa, estás llamando la atención, todo este tipo de alguna manera, estigmas y paradigmas sociales que hemos construido, pero creo que no estamos dimensionando bien qué tan interconectado está todo con nuestra salud mental y cómo reaccionamos. Entonces es muy interesante ver esta parte de si eres impulsivo, probablemente tiendas a hacer esto o tus reacciones. Y cuando uno lo va pensando, que probablemente la entrada a la siguiente pregunta, ¿cómo puede uno darse cuenta? Ya sé que es difícil y que siempre pedir ayuda es complicado, pero Ujú. ¿cuándo puede uno empezar a tratar de hacer un poquito de espacio mental y decir, quizá necesito ayuda? ¿Cuál es esa parte que uno solo tiene que ver y decir, estoy perdiendo el control, qué pasa ahí? Justo cuando se empieza a tener este miedo, o sea, cuando se tiene el miedo a la comida o al subir de peso, es el momento de pedir ayuda. No es necesario esperarnos a estar en un punto de desnutrición, estar en un punto de sobrepeso, de obesidad, o que esté fallando algún aparato o sistema para pedir ayuda. Desde que se empieza a tener miedo de la comida o del subir de peso, es momento de pedir ayuda. Y me quiero regresar un poco, porque no me detuve hace un momento, y quiero hablar de la parte de los traumas y sobre todo los traumas de violencia sexual, que van sumamente asociados. Y cuando se ha vivido una situación de violencia sexual, es sumamente importante buscar la ayuda
Yo sé que no siempre es fácil, ¿no? Por esta parte de la revictimización, pero es importante que si yo viví una situación de violencia sexual, busque ayuda profesional, busque ayuda terapéutica como una manera de prevención también de trastornos de la conducta alimenticia. ¿Por qué? Porque el trastorno de la conducta alimenticia, como les decía, es la puntita del iceberg y en el fondo están las situaciones de trauma y principalmente situaciones de trauma sexual. ¿Por qué? Porque a través de la conducta desexualizo el cuerpo. Es decir, en el caso de un trastorno por atracón, una bulimia, en el que hay sobrepeso, se hace, entre comillas, esta barrera protectora para que no me vuelva a suceder. Entonces, mi volumen es más grande, manera de protegerme, soy más grande. Todo esto es como dentro de la mente, ¿no? Pero soy más grande que mi posible agresor o que mi agresor. Entonces, tengo mayor posibilidad de defenderme porque tengo más volumen. O es una barrera que evita que lleguen como a lo más profundo. Y en el caso de la anorexia, se desexualiza el cuerpo de tal manera en el que una persona que está en desnutrición, en un bajo peso, es un cuerpo menos, digamos, hegemónico, en el que no hay esta parte de curvas, pensando sobre todo en un cuerpo femenino, en el que los pechos, los glúteos son más pequeños, entonces son menos atractivos, entonces tengo, entre comillas, menos probabilidades de volver a ser víctima. O sea, todo esto pasa de manera inconsciente, pero sí es justo esta parte de así evito que me vuelvan a hacer daño, porque soy menos atractiva, ¿no? Se infantiliza el cuerpo. Lo decía yo al inicio, y bueno, vamos a hablar con cifras, ¿no? Se estima más o menos que el 80-90% de los casos de bulimia y anorexia son casos en mujeres y que un 70% más o menos, 60-70% son casos de atracón. ¿Por qué se Ujú. presenta más frecuentemente en mujeres que en hombres? Mucho va asociado en esta parte de la violencia sexual que las mujeres tendemos a ser violentadas sexualmente más frecuente que los hombres, no que no lo sean, pero también las estadísticas de violencia sexual son más frecuentes. Pero también está la parte sociocultural en la que a la mujer se le da demasiado énfasis en su imagen corporal, ¿no? En su cuerpo, en el peso, en lo que come. Socialmente y culturalmente a los hombres no se le da tanto peso en esa parte. Entonces también va asociado con estos dos factores principalmente. Y hablamos de la línea con cuidar la alimentación, la línea con tener una relación complicada, pero ¿qué hay de la línea con pues, tus hábitos alimenticios? Está, o sea, como que lo que estás haciendo de no comer esto, no comer, es parte de tus hábitos alimenticios. O sea, ¿en Ujú. dónde está la línea? ¿En dónde se cruza la línea de, okey, no es que tenga esté teniendo buenos hábitos alimenticios, sino que ya está pasando la línea hacia un trastorno de conducta? En el miedo y la preocupación. O sea, si soy una persona que controla y cuida mucho sus hábitos alimenticios y por alguna razón un día consumí un alimento que no me lo tengo permitido y me angustia y me siento mal y siento culpa, ahí tenemos un foco rojo de atención. Si consumí un alimento que no me lo permito, pero fue como, bueno, no pasa nada, o sea, es una vez en cuánto tiempo y fluyes de nuevo con la vida y se te va, te olvida, por así decirlo, no es una situación de riesgo, pero cuando existe esta angustia, esta preocupación, este miedo y esta culpa, es que estamos hablando de ese foco rojo en el que ya se está cruzando esa línea. Y las dietas son realmente, digo dietas o regímenes alimenticios o como le llamen, pues, ¿son realmente necesarias? O, digo, no quiero quitar el trabajo a los nutriólogos, pues, pero, o debemos realmente mejor aprender a comer en lugar de estarnos apegando a una dieta o en lugar de estar, pues, cruzando líneas a otros caminos que no deberíamos de cruzar. O sea, Okay. ¿tú cuál crees que sea como el camino ideal en todo esto? A ver, primero, nada más por aclarar el término, dieta, la palabra dieta significa lo que consumo en el lapso de un día. Eso es una dieta, o sea, mi dieta es lo que comí de la mañana a la noche. El plan de alimentación o el régimen alimenticio es ahora sí qué voy a comer, qué porciones, qué cantidades, de qué tipo de alimento. El trabajo de los nutriólogos es sumamente importante porque cada cuerpo necesita distintos tipos de nutrientes por la cantidad de actividad física que hagas, por lo sedentario que seas, por tus características de salud. Todos tenemos cuerpos diferentes y todos necesitamos más de algo que de otra cosa. Tenemos intolerancias distintas, pero finalmente el objetivo es aprender a comer. No se trata de estar todo el tiempo en un plan de alimentación,
sino más bien, o sea, bueno, con un nutriólogo, ¿no? Y no por esto digo no vayan al nutriólogo, ni quiero echarme a los nutriólogos encima. Yo tengo a mi nutrióloga y la... Pero es importante más bien aprender a comer, ¿no? Aprender a hacer este sistema de las porciones que necesito de producto de origen animal, de frutas, de verduras, de grasa, de cereales, ¿no? De leguminosas, de líquidos, o sea, identificar qué es lo que mi cuerpo necesita y ya yo ir como, ahora sí, como mezclando mi cereal de hoy va a ser una tortilla y al día siguiente mi cereal es un croissant y otro día mi cereal es quinoa, ya sabes. O sea, hay distintas variedades, pero es aprender a conocer, ¿no? Y aprender a irlo pues mezclando y haciendo nuestros planes alimenticios. No digo que no vayan con el nutrólogo, al contrario, creo que son una gran herramienta justo para aprender a comer, aprender a identificar qué alimentos necesita mi cuerpo, pero es muy importante saber y tener claro si estoy yendo al nutriólogo por un tema de salud, ¿no? Porque quiero estar bien, o por un tema de imagen corporal. Se vale tener esa motivación, pero no debe ser la motivación principal. O sea, la motivación principal es que yo esté bien, que esté sano, que esté sana, no que esté delgado. ¿Qué tanto pasa como trastorno mental al revés de la gente que quiere ganar mucho peso o ganar mucho volumen? ¿Qué tan común es esta parte? Yo digo No es... porque estoy mucho en los gyms, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Llega a pasar, y esto es más frecuente justo en los hombres. Los hombres llegan a tener más distorsión en la imagen de verse más delgados, pero sobre todo en personas, en hombres, mayormente, pero también llega a pasar en mujeres, que hacen ejercicio. Y aquí es donde tenemos esta variante que no está como tal tipificada como trastorno de la conducta alimenticia dentro del manual de criterios diagnósticos, con lo que sería la vigorexia, que es esta parte de tener volumen, pero muscular, pero también es una compensación, ¿no? Y también entra dentro de los trastornos de la conducta alimenticia, pero va más asociado hacia las conductas, pues ahora sí que de ejercicio, pero también tiene sus consecuencias y, digo, depende del caso del que estemos hablando, ¿no? En el tema de la cantidad de alimento que se consuma. Pero sí llega a pasar eso también. O sea, y también existe esta distorsión de la realidad en la que quiero tener más volumen, pero se enfoca principalmente en volumen muscular. Y hablabas de la mortalidad, o sea, que es un trastorno que en sí la anorexia, por la falta de nutrientes, por todo esto, te lleva directito a la muerte. ¿Qué tan alta es la mortalidad? O sea, es muy alto el número de personas que mueren a causa de un trastorno de la conducta. O sea, los estudios dicen que el 20% de los pacientes con anorexia pueden desencadenar en situaciones de muerte, ¿no? En muertes prematuras asociadas con la enfermedad. Que lo que te digo es el único trastorno mental que te mata por sí solo. O sea, una depresión en sí no te mata, una ansiedad no te mata, una esquizofrenia no te mata. La anorexia es el único que sí va a afectar al cuerpo al grado de perder la vida. ¿Qué pasa con las personas que deciden buscar ayuda? ¿Cuáles son los pasos? ¿Tienen que buscar ayuda personal? ¿Tienen que buscar ayuda en grupo? ¿Buscar un soporte? ¿Qué es lo que se recomienda? Siempre se recomienda que la ayuda la reciba la persona y la familia, el entorno cercano. Y estos son trastornos que se atienden multidisciplinariamente. Se necesita atención de psiquiatra especialista en trastornos de la conducta alimenticia, de psicólogo especialista en trastornos de la conducta alimenticia, de nutriólogos especialistas en trastornos de la conducta alimenticia. Se necesitan estos 3 especialistas y es en psicoterapia individual, en terapia de grupo e idealmente sesiones psicoeducativas para la red de apoyo y terapia también para la red de apoyo, ¿no? Para los padres, para los hermanos, para la pareja. Fíjate que ahorita estaba yo recordando el caso de la novia de un vecino, alguien que era mi vecino, y mi pregunta va hacia los efectos físicos, pues, las consecuencias físicas. Ella terminó con cáncer de esófago porque ella padecía de bulimia y se la pasaba vomite, 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 y terminó con un cáncer de esófago. Su familia piensa que muy relacionado con esto. Ujú. ¿Cuáles son las consecuencias, pues, en el cuerpo, a nivel físico, de estos trastornos? A ver, afecta a todos los sistemas. O sea, el corazón es de los principales que se pueden afectar, ¿no? Porque es un músculo, en general el sistema muscular, ¿no? Pero
pensemos en una persona, en este caso con anorexia, que está sumamente delgada, que no tiene tono muscular, pues el corazón es un músculo, ¿no? Entonces también el corazón se afecta. Entonces hay problemas cardíacos. A nivel dental, se pueden perder piezas dentales, el esmalte, ¿no? Que es lo que recubre los dientes, se ve afectado, el esófago en el caso de los vómitos, los huesos, esto es muy importante, en casos de desnutrición, se puede llegar a tener osteoporosis, entonces pues el riesgo de fractura de cualquier hueso es muchísimo más elevado. En el caso de las mujeres, el aparato reproductor femenino se ve afectado significativamente, sobre todo en el caso de la anorexia, porque se puede llegar a perder el periodo menstrual. Entonces, a tal grado es la desnutrición que por la falta de hierro, la persona menstruante deja de menstruar, porque no tiene sangre suficiente, por así decirlo. Es un poco más complejo, pero por así decirlo, ¿no? Por la falta de hierro, no hay menstruación. Y eso a nivel ginecológico afecta desde el aparato reproductor, la fertilidad, puede haber pues muchísimo mayor riesgo de tener una enfermedad ginecológica. A nivel de salud mental, pues hay mayor probabilidad de desarrollar otras enfermedades mentales, depresión, ansiedad, TOC. Entonces afecta a cada uno de los aparatos y sistemas. Los riñones no funcionan adecuadamente. Para todos aquellos que nos ven y dicen, oye, pero está padre, está chido no tener tu menstruación. No tener tu menstruación es un trastorno terrible para el cuerpo femenino en época Sí, menstrual. Nota al pie, porque sí, nunca falta es la grave persona que dice, perder la pero no menstruación. tienes menstruación, no, eso no es sano. No, nada sano. Una pregunta que yo siempre hago en estas conversaciones es si yo me doy cuenta que la persona a mi lado, mi pareja, mi hermana, mi mamá, mi amiga, yo siento que sí está, pues, pasando por un trastorno de la conducta alimenticia, ¿cómo reaccionar? ¿Cómo hacer el approach? ¿Cómo ayudar de la manera correcta? Porque muchas veces no sabemos cómo reaccionar y hacemos cualquier Ujú. cosa, o buscamos en ChatGPT ahora o en Internet cómo reaccionar, pero, pues, a veces la información no es la correcta. Entonces, cuál es la manera correcta de reaccionar en estos casos? Lo principal, ahora sí que como el trend de TikTok de escuchamos y no juzgamos, no criticar sus hábitos alimenticios, no criticar el cuerpo y más bien preguntarle cómo está, qué está pasando, ¿no? Sí poner en evidencia que hemos notado que hay cierta conducta relacionada con la comida, ¿no? Ya sea de exceso de alimentación o de poca alimentación, pero siempre con muchísimo cuidado y de preferencia siempre acompañado de un profesional. Es decir, si tú identificas que alguien cercano tiene una persona con conducta alimenticia, es preferible que vayas primero tú a hablar con un profesional para que te vaya orientando en tu caso concreto, porque la conciencia de enfermedad en este tipo de trastornos a veces tarda en llegar. Es decir, que no se es consciente de que se tiene la enfermedad y la gravedad de la que es, pues sí, del problema. Y desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿cuáles son los mitos más comunes relacionados con este tema? Y digo que es una oportunidad, pues, que es muy Ujú. importante para romper con estos mitos. Pues el principal que sería un tema de vanidad. O sea, se piensa mucho que tener un trastorno de conducta alimenticia es por vanidad, por estas ganas de querer ser guapa, ¿no? De estar delgada, y no, como les digo, es la puntita del iceberg, hay demasiadas cosas de fondo y también no sabemos por lo que está pasando la gente, porque no únicamente las personas que están sumamente delgadas es que tengan un trastorno de conducta alimenticia, todos los cuerpos pueden tener algún trastorno de conducta alimenticia. No es únicamente cuando una persona está delgada, porque muchas veces llega a pasar, ¿no? Y este es el mito que solo si vemos a la persona muy delgada es como, seguramente tiene anorexia. Pero existen muchos otros trastornos y muchas otras conductas de riesgo que no son físicamente evidentes, que no sabemos lo que está pasando el de junto y nuestros comentarios pueden afectar enormemente a el autoestima, la relación con la comida, la relación con el cuerpo. ¿Qué hay dentro? ¿Qué es lo que habita dentro de su mente? O sea, ¿qué es lo que les mueve a continuar con todo esto? ¿Qué es lo que sucede, pues, en esa cabecita? Yo misma estoy en recuperación de un trastorno por anorexia. ¿Y qué pasa por la mente de una persona que tiene un trastorno alimenticia? Principalmente esta necesidad de mantener el control. Sientes que tu mundo, tu entorno, tu situación se está viniendo abajo y no lo puedes controlar, pero sí puedes controlar tu alimentación, ¿no? Lo que comes.
tu cuerpo, cómo te ves. Por eso es tan difícil a veces tener esta conciencia de enfermedad, porque no es en sí que no sé, porque si te das cuenta que tu relación con la comida pues no es la más sana, pero es más bien tengo algo en mi control. Si suelto esto, ahora sí ya no tengo nada en mi control. Por eso, en muchos casos, el aceptar la ayuda puede ser difícil. Y por eso es importante que yo como acompañante, como red de apoyo, lleve este proceso de la mano de un profesional de la salud mental. Otra vez terapia, ¿no? La terapia Otra vez, siempre salvando la vida de todos. es muy importante en trastornos de la conducta alimenticia, el tratamiento psiquiátrico también es necesario. Perdón, y así como rápidamente, para hacer una diferencia entre cuál sería el tratamiento psicológico y el tratamiento psiquiátrico en este caso, para que nuestra audiencia entienda por qué es importante tener ambas partes. Bueno, y el de nutrición también. A ver, el tratamiento psicológico nos va a ayudar a trabajar la relación con la comida, la conducta y los pensamientos que están alrededor de la comida. El tratamiento psiquiátrico son los medicamentos que voy a necesitar para que nuestro cerebro tenga las conexiones necesarias, neuronalmente hablando, para lograr el objetivo de tratamiento, ¿no? De recuperación. Y la nutrición es sumamente importante porque, ojo, sobre todo pensando en temas de anorexia, ¿no? O de desnutrición. No se trata solo de come mucho y ya. Una persona que ha tenido tanto tiempo una restricción alimenticia, si come lo que para una persona sería un plato normal, ¿no? Unas porciones adecuadas, como lleva tanto tiempo sin comer, el cuerpo puede ahora sí que sobrecargarse y puede tener como un colapso. Es como si le pusieras un exceso de gasolina al coche, ¿no? Entonces es muy importante llevar el apoyo del nutriólogo para ir introduciendo las porciones poco a poco y los alimentos poco a poco para que el cuerpo se vaya readaptando a recibir los nutrientes. ¿Cómo reconciliarme con mi cuerpo? Y digo, no quiero caer al body positive, ni mucho menos, porque el body positive también tiene como su línea de hasta aquí, pero ¿cómo reconciliarme con mi cuerpo? Porque lo has mencionado, ¿no? O sea, a veces nosotros vivimos en constante conflicto con nuestro cuerpo, con cómo nos vemos y demás, que en parte puedes decir, ok, sí, o sea, lo quiero hacer por salud, va, pero muchas veces no, muchas veces vamos más para allá y es el efecto de las redes sociales, ¿no? De que yo, por ejemplo, veo, puta, ese güey está buenísimo, puta, yo quiero estar como él y me desespero y caigo a la ansiedad y caigo en los trastornos y caigo, voy cayendo. ¿Cómo reconciliarme con mi cuerpo? Y quizás sí entrar al gimnasio porque me quiero ver bien, adelante, pero amando mi cuerpo, no rechazándolo, no así como que, es que soy un pinche gordo, soy un no sé qué, porque eso ha pasado, ¿no? Lo resumiría en el agradecimiento, en hacer conciencia de lo que hace mi cuerpo por mí y agradecérselo. Cada quien tenemos objetivos personales diferentes, pero mi cuerpo me permite levantarme, ir a trabajar, pues donde sea que esté trabajando y que me guste hacerlo y que ese trabajo me permite tener ingresos para lograr esto, me permite hacer mi hobby, mi deporte, me permite moverme para reunirme con mis seres queridos. O sea, el agradecerle a mi cuerpo lo que hace por mí, creo que sería como uno de los pilares principales para empezar a reconciliarme con él. Y cómo construir una relación saludable con la comida. También, o sea, agradecerle a la comida, también me centré en el agradecimiento, agradecerle a la comida el objetivo que está cumpliendo en mi cuerpo. Cada alimento tiene un nutriente diferente que me ayuda en algo. Entonces, el saber que la comida es esa gasolina para que yo logre hacer tal cosa, ¿no? Y agradecer que gracias a que tengo este alimento puedo ver, puedo escuchar correctamente, tengo fuerza, tengo energía. O sea, el ir agradeciéndole al alimento lo que me está aportando y lo que estoy logrando gracias a eso, yo creo que sería como la base para empezar a mejorar la relación con la comida y con el cuerpo. Vuelvo a lo mismo, creo que es un tema bastante amplio el reconciliarte con el cuerpo, el tener una buena relación con tu cuerpo, pero creo yo a mi experiencia y a lo que he estudiado que el agradecimiento sería la base. Esta es una pregunta, estoy tratando de relacionar con ciertas experiencias, pero ¿en qué edades es más prevalente ver esto? ¿Y realmente en algún momento te curas la concepción general que tenemos de curas o es un proceso de tratamiento de toda la vida? ¿Qué sucede en estos casos?
Es más probable desarrollarlo en la adolescencia, pero se empieza a gestar desde la infancia. Empezamos a verlo principalmente en la adolescencia y como tal no se habla de que el trastorno se cure, sino que remiten los síntomas. O sea, ese es el término correcto, ¿no? Se dice que está en remisión, es decir, que los síntomas no están presentes, pero como tal no se habla de una curación, sino que es algo a lo que sí se le tiene que estar prestando atención, pues a lo largo de la vida, ¿no? De nuestro desarrollo como personas. Y todos estos pacientes que están a lo largo de su vida, como ya dijimos, en remisión, ¿cuál es lo que tienen que desarrollar para seguir en remisión? Hablamos del agradecimiento, hablamos de un tratamiento psiquiátrico, un tratamiento psicológico, hablamos de un acompañamiento de nutriólogo, pero ¿tú qué crees que sea la cualidad o la herramienta más importante que tienen que desarrollar a lo largo de su vida para mantenerse en esta remisión de síntomas? El autoconocimiento. Una persona que tiene un trastorno de la conducta alimenticia, digamos que es su talón de Aquiles en el tema alimentación. Y cuando hay una complicación, alguna dificultad que siempre existen en la vida, la forma de afrontarlos generalmente va a ser a través de la comida y la relación con la comida. El autoconocimiento es sumamente importante. No es que vamos a evitar que sucedan situaciones difíciles, complicadas en la vida, pasan, pero saber que esto que estoy atravesando, que me está haciendo difícil, me puede desencadenar de nuevo. Entonces, estar muy consciente de mis pensamientos, de mis conductas, para poder atenderlo a tiempo. Es por eso que es muy importante el autoconocimiento. Esta pregunta, bueno, es muy frecuente y bueno, lo hicimos en su momento contigo en el tema del suicidio, en el tema de la depresión, de la ansiedad y demás. ¿Hay una propensión a desarrollar este tipo de trastornos o cualquier persona puede desarrollarla o hay factores, no sé, biológicos, factores genéticos, algo más que influya en que una persona desarrolle este tipo de trastornos? Cualquier persona puede desarrollarlas, pero como les mencionaba hace un momento, cuando se han vivido situaciones de violencia sexual, hay mayores probabilidades de desarrollar un trastorno de la conducta alimenticia. Entonces, ahí caemos al escenario de que cualquier persona lo puede hacer, no hay como una Ujú. propensión a de que naciste y eres hijo de fulanita de tal y, pues, No, como ella ya lo Tu tuvo, tú también lo abuelita vas a tener y era demás. así, ajá, exacto. No, esas no, no, cosas no no. se enteran aquí. Esa es propensión guiada por un evento traumático en general, Ujú. en su mayoría por violencia sexual de algún tipo. Sí. Y funciona igual en tanto para hombres como para mujeres, Sí, violencia sexual. y funciona, o sea, sí. O sea, cualquier hombre o mujer puede desarrollar un trastorno de la conducta alimenticia. ¿Y se manifiesta de la misma manera tanto en hombres como en mujeres? ¿O hay como Sí, más fuerte en un lado que de otro? sí se manifiestan muy similares. Los hombres, al tender a ser un poco más impulsivos, es más probable que se manifieste como bulimia o trastorno por atracón, pero eso no exenta que puedan tener una anorexia también, ¿no? Y viceversa, o sea, las mujeres también pueden tener bulimia y trastorno por atracón. ¿Hay algún, ya sé que todo esta vida en estos días es cuáles son tus 5 pasos, cuáles son tus hacks? Aquí somos enemigos de los hacks, queremos hacer las cosas bien, pero ¿cuál dirías tú que es una herramienta de fácil acceso, entre comillas, o que pudiera tener una persona que cree que está cayendo o que está cayendo en estas situaciones para tratar de entender qué es lo que le está pasando y tratar de bajar su ansiedad, su estrés, decir, no tengo que comer más o no tengo que vomitar, algo así que crees que haya una herramienta para decir, tomo un minuto, ¿qué estoy haciendo? Tengo que pensar lo que está pasando. Híjole, es que los trastornos de la conducta alimenticia sí son de tratamiento complejo. Sí es importante que siempre haya el acompañamiento de un profesional. Entonces, sí, en este caso la terapia, el psiquiatra y el nutriólogo, sí es muy importante que estén presentes. Ahora, ante una situación de crisis, pues sí, hacer ejercicios de respiración, de mindfulness, de conciencia plena, de conciencia corporal, para que nos ayude a regresar a la aquí y a la hora, porque una de las cosas que pasan en nuestra zona de conducta alimenticia es el miedo a lo que puede pasar si como esto. Entonces es la anticipación de lo que puede suceder, no lo que está sucediendo. Entonces volver al presente, volver a la aquí y a la hora, nos puede ayudar como a aterrizarnos y salir un poco de este embotellamiento del pensamiento. Pero insisto, estos trastornos de la conducta alimenticia siempre tienen que ser llevados de la mano de psicólogo, psiquiatra y nutriólogo. Y desde
tu experiencia, ¿cómo crees que las redes sociales han venido como a darle en el traste a todo eso? ¿Crees que han beneficiado o crees que al contrario, que sí está afectando de manera muy negativa? Híjole, no podría decir que ha beneficiado o que ha afectado, porque lo que pasa con las redes sociales es que creadores de contenido hay de todo tipo de contenido. Influye muchísimo el tipo de contenido que tú consumas y el algoritmo que vas construyendo sobre lo que a ti te llama la atención. Hay grandes creadores de contenido que hablan del amor propio, de la aceptación corporal, de la buena relación con la comida, desde mismos canales de cocina, ¿no? Que fomentan esta parte, pero también está el otro lado de creadores de contenido o de contenido en general que fomenta pues esta cultura a la delgadez, esta idealización de los cuerpos, esta aversión hacia los cuerpos grandes, ¿no? La gordofobia, pues varía muchísimo del contenido que consumes. Creo que queda un poquito obvio, pero igual podemos decirlo explícitamente, que todas estas soluciones nutritivas inmediatas, vitaminas, lo que sea que se venda principalmente en las redes sociales, todo eso ayuda, no ayuda, nos va a sacar de algún apuro si tenemos alguno de estos tipos de trastornos, o seguimos en esa necesidad de tener que buscar apoyo profesional. Y relacionado con eso, o sea, ¿cómo saber que sí y que no? Sí, ¿Cómo? sí, sí, Okey, sí, mejor sí, o mejor eso lo ignoro porque eso es falso. O sea, ¿cómo saber que sí. sí y que no? ¿Cómo saber Si que estamos hablando de un trastorno de la conducta alimenticia, vuelvo a lo mismo, se necesita ayuda profesional. Sí o sí se necesita ayuda profesional. Todo lo que le vayas a introducir a tu cuerpo de sustancia, o sea, de medicina, suplemento así, es importante llevarlo de la mano con un médico. Yo no estoy a favor de tomarte nada que no sea prescrito, porque cada quien tiene necesidades nutricionales diferentes. Entonces, un trastorno de la conducta alimenticia no se va a solucionar con consumir una cápsula de algún suplemento. relacionado a cosa que yo no sabía y que acabas de mencionar, el hecho de que cuando una persona está pasando por un trastorno alimenticio fuerte, que se dé cuenta o que quiera mejorar, tapar lo que está pasando, decir, bueno, voy a consumir suplementos alimenticios, voy a hacer para que no se note, y las consecuencias físicas que puede tener bombardear al cuerpo después de pasar por tanto estrés físico con un trastorno de conducta alimenticio y bombardear con soluciones mágicas puede tener consecuencias físicas muy graves. Exactamente. Por eso insisto tanto en que tiene que ir de la mano de un médico psiquiatra, porque es un médico, un nutriólogo y un psicólogo. O sea, sí se necesita, sí o sí, es el enfoque multidisciplinario. ¿Y qué mensaje le darías a quienes creen que, pues, los trastornos de conducta alimenticia, pues, son un capricho, son cualquier cosita, o sea, que no son tan graves? Porque existen. Sí, una persona que piensa que un trastorno de la conducta alimenticia es un capricho, es vanidad, híjole. Pues sí, le diría que no sabemos por lo que ha pasado cada persona, no sabemos por la historia, los traumas, los dolores, los infiernos por los que han tenido que atravesar y caminar, que te ha llevado a poner a tu cuerpo a tal extremo en el que la vida está en riesgo. No es un chiste, no es un juego, no es una cuestión únicamente de ser atractivo, es un tema en el que la vida está en constante riesgo si no se recibe un tratamiento adecuado. Les diría que sean muy cuidadosos con sus palabras en cualquier entorno, no únicamente si se tiene el conocimiento previo de que está presente una persona con trastorno de conducta alimenticia, sino en cualquier entorno, justo no hacer críticas al cuerpo de nadie por ninguna razón. El cuerpo pues, es el que tenemos, ¿no? Alguna vez escuché una frase de la regla de los 5 segundos. Si la persona tiene algo que no puede solucionar en 5 segundos, algo físico, pues no se lo digas. O sea, si tiene un frijol en el diente, pues sí, ¿no? Pero no aportas nada haciendo una crítica de ese tipo, ni de sus hábitos alimenticios. No quiero vulnerarte, ni quiero invadirte, ni quiero que te sientas invadida, ni mucho menos. Solamente quiero hacerte esa pregunta. Tú dijiste ahorita, ¿no? Yo estoy saliendo de un caso de anorexia. Ujú. ¿En qué momento te diste cuenta que estaba pasando esto? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué hiciste? ¿Y en qué momento decidiste pedir ayuda? Híjole, a ver, es que yo empecé con un trastorno alimenticio desde los 6 años. Cuando estaba estudiando yo la carrera, o sea, la licenciatura en psicología, pues ahí sí fue como más evidente que lo que estaba pasando, pues no era un juego, o sea, sí, era como
justo, ¿no? Porque lo estaba estudiando y fue como, esto que estaba haciendo no está bien. Ya lo sabía, pero no fui yo propiamente. O sea, sí tuvo que venir alguien a ponerme en evidencia la realidad de lo que está pasando es algo grave, es algo que necesita atención y necesitas atenderlo ya porque tu vida está en riesgo. No fue la primera persona en decírmelo, pero sí fue la persona que lo supo hacer con las palabras adecuadas y sin juzgar. Entonces, eso me permitió acercarme a la terapia y decir, me está pasando esto, no es de ahorita, o sea, en ese momento tendría yo 20 años, no es de ahorita, es desde que tengo 6, llevo 14 años viviendo esta situación y ya se me salió de las manos. Pero sí, la verdad es que sí tuvo que venir alguien a ponerlo en evidencia y eso me refiero con el tema de la conciencia de enfermedad. No es que en 14 años yo no me diera cuenta que tenía un trastorno de la conducta alimenticia, simplemente era como yo lo controlo, no es tan grave, cuando sí lo era. Y desde tu propia experiencia, ¿qué mensaje le darías a una persona que está pasando por un trastorno de conducta alimenticia? Que la recuperación es posible y no es lineal. Habrá momentos en los que hay subidas, hay momentos en los que pueden haber recaídas y una recaída no es un paso atrás, es como una pausa nomás para agarrar fuerzas y seguir adelante. No por volver a caer en ese abismo significa que te vas a quedar ahí. Sí hay una luz en el camino, entonces así Sí, puedes salir en el- adelante. sí. Los trastornos alimenticios, cuando no son, perdón, los trastornos de conducta alimenticia, cuando no son tratados, me llama mucho la atención que nos cuentes tu historia donde dices, yo sabía, lo que pasa es que yo decía, yo tengo el control. Eh, Pueden seguir toda la vida, hay gente que toda la vida no se ha tratado, es más difícil mientras es uno más grande. ¿Qué pasa con estas cosas que son a más largo plazo? Sí, claro que hay gente que pues sí, lo tiene toda su vida y no lo atiende por esta falta de conciencia de enfermedad, porque insisto, no es que no sepas que la tienes, simplemente sientes que lo tienes en tu control. La verdad es que es muy difícil soltar esta enfermedad, porque Dios sabe escuchar muy raro, pero finalmente, como les decía, se empieza a gestar desde la infancia y es tu compañera a lo largo de muchos años. Es tu refugio de cierta manera, porque es lo que puedes controlar. Entonces, soltarlo y poner esto en las manos de alguien más, digas el profesional, ¿no? Tu equipo multidisciplinario, es muy difícil dar ese salto de confianza, ¿no? O sea, como que este clavado que no sabes a dónde vas a caer. Es difícil tener esa confianza en decir, ya no puedo más y por favor alguien más hágase cargo de esto que yo no puedo. Y finalmente sí hay casos en los que la gente pues, no busca esa ayuda y pues mira, yo no sé si será lo mejor o lo peor, pero hay quienes llegan a la vejez sorteando todo de esa manera, pero también hay muchos que se quedan en el camino muy jóvenes por no haberlo atendido a tiempo. Y lo dijiste ahorita, la recuperación no es lineal. Entonces, estamos hablando que también en el proceso hay recaídas. Sí, sí, o sea, por lo mismo lo difícil que es tratarlo y lo difícil que es soltarlo, y por lo mismo es que se necesita tanta intervención multidisciplinaria, pues sí, o sea, sí se da este paso atrás a veces, que no es un paso atrás, pero sí hay esta recaída, volví a las conductas que ya tenía superadas, pensé que ya lo había librado y caí en lo mismo otra vez, porque como les decía, es como tu talón de Aquiles, que es de donde te agarras cuando hay dificultades y las dificultades siempre van a existir. Entonces, por eso es importante el autoconocimiento, porque te puedes dar cuenta que estás regresando ahí, pero ya cuando tienes esta conciencia de enfermedad, no te puedes hacer güey, por así decirlo, porque te das cuenta que estás ahí, pero tú ya decides si te quedas ahí o vuelves a levantar la mano y decir, necesito ayuda otra vez. Tenemos esta idea generalizada de que la recuperación siempre debe de ser lineal y debe de ser para arriba, rodeada también mucho de este positivismo a veces tóxico que hay alrededor de no, tú puedes, adelante, y no tienes por qué dejarte caer. Es importante que aceptemos y también veamos, me encantó cómo lo pusiste de, no es una recaída, es una pausa, date tu espacio, vuelve a tomar fuerza y ve adelante. Creo que cualquier persona que requiere ayuda profesional es crítico en este caso porque es una situación creo que muy fuerte con muchos componentes, pero creo que para cualquier persona eh, que se identifique con un proceso de sanación de salud mental,
recordar esto es bien importante. La recuperación no es lineal. Vamos a tener espacios donde vamos a recaer, donde nos vamos a pausar, donde no vas a saber qué hacer. Y es súper importante lo que Tania acaba de decir. Busca tu ayuda profesional y busca tus herramientas profesionales y recárgate en eso para aceptar tu pausa y seguir adelante. Exacto. Y ya casi para terminar, Tania, ¿hay organizaciones, hay asociaciones que traten este tema? ¿Qué recursos puedo tomar? Porque, digo, por ejemplo, yo soy ansioso de tipo a las 12 de la noche me doy cuenta de algo y a las 12 de la noche lo quiero resolver. Entonces, pon tú que a las 12 de la noche, en un escenario hipotético, empiezo a tomar conciencia de lo que estoy pasando y quiero empezar como a recibir, a ver información, a contactar, a buscar alguna organización que tenga material al respecto, contenido y demás. ¿A dónde podríamos acercarnos de primera instancia antes de llegar a un profesional? Existen distintas clínicas especializadas en trastornos de la conducta alimenticia. Mm, yo empezaría, y finalmente es donde yo decidí tratarme, por el Instituto Nacional de Psiquiatría en México. Hablo particularmente de México, que está en la Ciudad de México. Es un hospital, es un instituto público de la Secretaría de Salud, que tiene una clínica especializada en trastornos de la conducta alimenticia. Tienen una cuenta en Instagram, una cuenta psicoeducativa que se llama Mentalizarte, donde hablan de distintas enfermedades mentales y donde hay información sumamente valiosa sobre trastornos de la conducta alimenticia. Y hablando de organizaciones, cuéntanos, ¿vale la pena? ¿Qué viene? ¿Qué hay proyectos nuevos? ¿Qué cosas interesantes están en camino? Vale la pena, bueno, es este proyecto que ya les he hablado varias veces, que fundé en 2018 para prevención de suicidio y autolesiones. Y bueno, yo espero verlos el 23 y 24 de marzo en la zona Wellness, organizada por Periódico Reforma. Vamos a estar presentes con 2 talleres. Entonces esperamos verlos por ahí. Vamos a estar, hay un bazar, entonces vamos a estar en el bazar vendiendo merch de Vale la Pena, la cual lo recaudado de esto ayuda a poder financiar becas terapéuticas, a que la ayuda sea posible para más personas, entonces espero poder verlos por ahí y manténganse, pues ahora sí que siguiendo las cuentas de Vale la Pena, es @Vale la Pena MX para estar al pendiente de las distintas actividades, el distinto contenido que se va haciendo. Y también estás colaborando con una marca tú. ¿Cómo vas con eso? ¿Tienes más proyectos similares? Sí, 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 yo digo, trabajo con varias organizaciones, varias marcas. Eh, finalmente mi trabajo como creadora de contenido un poco va de eso y una de mis principales alianzas es la clínica Eclipse, que está aquí en la Ciudad de México, por si alguien está buscando ayuda terapéutica, se pueden poner en contacto con las redes de Eclipse, probablemente me vean por ahí, si van presencialmente, también tienen sesiones en línea. Ahí es donde yo doy las sesiones psicoeducativas. Como tal, yo no me dedico a dar psicoterapia, yo me dedico a dar psicoeducación, es decir, un poco esto que estamos haciendo, informar a la gente, enseñarles, explicarles, que vayan conociendo más a profundidad pues las distintas problemáticas de salud mental y sobre todo trabajo con la red de apoyo. Es decir, las personas que están acompañando a alguien con un trastorno de algún tipo, es que aprenda la familia, la red de apoyo, los amigos, la pareja, a entender qué es lo que le está pasando a esta persona. Fíjate que justo acabo de entrevistar a una sexóloga y hablaba mucho de la psicoeducación, Ujú. y la psicoeducación es bien importante para todo ese tipo de temas, para que la gente tome conciencia, pues, y tenga mayor conocimiento respecto de cada uno de esos temas, y también, pues, buscando siempre hacer la manera más digerible cada uno de estos temas, porque luego vemos que es muy complicado, no lo entendemos y demás. Entonces, buscar los recursos necesarios. Ella, por ejemplo, está utilizando cuentos de niños para explicar temas de sexualidad, y está súper interesante lo que está haciendo. Entonces, pues, creo que lo que siempre te he dicho, ¿no? Creo que tu labor es impresionante. Ya tenemos ya 4 años de conocernos, no, 5 años de conocernos, y yo te admiro muchísimo, de verdad, todo lo que has hecho, todo lo que has logrado con Vale la Pena ha crecido muchísimo en aquellos, pues, apenas estabas iniciando, estaban como Sí, arrancando, y hoy verte y ver el proyecto cómo van es
Me siento orgulloso, muy orgulloso de ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por confiar en mí, acompañarme desde que empecé, por darme este espacio en el que agradezco demasiado que le den voz a estos temas que afortunadamente cada vez más se visibilizan más, pero es importante seguir hablando de ello, que la gente tenga esta información a la mano para saber qué hacer, cuándo pedir ayuda y sobre todo tener pues yo espero que sea por lo menos un pequeño rayito de esperanza para la gente, de saber que la ayuda es posible, que la recuperación es posible, que la sanación es posible. Tania, un último mensaje. Pues que pidan ayuda. Siempre es la manera en la que más me gusta cerrar. Si lo necesitas, si te das cuenta, si te identificas, pide ayuda. Vayan a terapia, sé lo que les Vayan a digo. terapia. Tus redes sociales, Tania. Me pueden seguir en @TaniaArestegui y en @ValeLaPenaMX en todas las redes sociales. Pues, María, un último mensaje. Pidan ayuda. Es lo mejor que pueden hacer por ustedes y por toda la gente que quieren, toda la gente que los rodea. Pidan ayuda. Pidan ayuda. De hecho, no están ustedes para saberlo ni yo para contárselo, pero antes de entrar a grabar estábamos hablando de que a Tania le habían cancelado su terapia ayer, que yo después de la entrevista entró a terapia, y le digo, ¿cómo es que empezamos ya a normalizarnos entre nosotros, pues, el tema de la terapia? O sea, como que es un tema cualquiera, ¿no? Innecesario. Justo. Lo más natural. Y pues, Tania, de verdad, muchísimas gracias, como te decía yo hace unos segundos, gracias, para mí es un honor siempre platicar contigo, eres una chava que sabe muchísimo de estos temas, y creo que para hablar de ello, pues no había nadie más que tú para hablar al respecto. Gracias de verdad por siempre estar al pie del cañón, siempre estar de sí, con todo gusto. Y el otro día me dijo, mira, te puedo hablar de todos estos temas. Y dije, perfecto, está maravilloso. Y para mí siempre es un honor, un privilegio, un gusto platicar contigo, porque pues hablas de una manera en que creo que es muy digerible para todos, es muy sencillo para nosotros, pues justamente entender estos temas y demás, y sobre todo, pues, con el contenido que generas, creo que ayudas a muchas más personas y justo le decía a Mon Mandujano, ¿no? Hace rato, que este contenido, pues luego, por ejemplo, no nos damos a la tarea de abrir un libro o de abrir una página de internet y demás, y vemos contenido en redes sociales como el tuyo, como el de Mon Mandujano y demás, y dices, ok, me va a plantear una duda que eventualmente voy a buscar, ya sea en ChatGPT, ya sea en una página de internet, ya sea en un libro, en una revista, pues, pero es contenido que te empieza a plantear dudas. Y qué mejor que te plantee dudas para que tú empieces a buscar las respuestas. Entonces, de verdad, gracias por ese compromiso que has tenido desde ya muchos años con el tema de la salud mental, porque, pues, seamos honestos, o sea, sí, el tema de salud mental está muy vigente, sí habrá uno que otro blogger que te hable de salud mental, pero el compromiso que tienes tú con este tema, el compromiso que tiene Brenda, que también está aquí, y otras personas que han estado en este espacio con la salud mental, pues creo que pocas personas lo tienen. Y de verdad, gracias por tu compromiso y gracias por siempre estar en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes. Espero verlos pronto. Estas cositas de niños. Gracias por acompañarme en este episodio. En el siguiente hablaremos sobre la menopausia con mi querida amiga, la doctora Ariadna Martínez. No olvides compartir este episodio y suscribirte a YouTube o a cualquiera de las plataformas de audio para que no te pierdas nada del contenido de Cositas de Niños.